Muy buenos días, hermanos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Un domingo más de Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jezreel. Mi nombre es Norma Cázares, para todo aquel que no me conoce. Y pues sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar este tiempo con una oración para poner en las manos de Dios este servicio. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, que solamente tú mereces. Y agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, el sabernos amados, el sabernos protegidos, cuidados, Señor, guardados en el hueco de tu mano, Padre. Muchas gracias porque sabemos que todo lo que tenemos proviene de tu misericordia, de tu bondad, Padre Santo, y pues por ello también te agradecemos, Señor. El tener un lugar en donde dormir, en donde vivir, Señor, el tener el alimento para cada hora del día, Padre Santo, el tener en las mañanas la vida y la salud y poder levantarnos, Señor, si es pues así nuestro agrado. Muchas gracias, Señor, porque todo es gracias a tu infinita misericordia. Empezamos este tiempo en tu nombre, Padre, para honra y gloria tuya, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestra clase de hoy se llama Dios en Cristo, y la verdad central habla, hermanos, que aunque Dios se da a conocer a sí mismo de muchas maneras, su revelación más completa es por medio de Jesucristo. La introducción nos dice lo siguiente: la doctrina de la revelación, o el hecho de que Dios se da a conocer, es la columna vertebral de la fe cristiana. Dicho de otro modo, lo que conocemos de Dios es lo que nos ha dado a conocer Él. Dios no es un producto de la elaboración del pensamiento humano, ni una acumulación filosófica que desemboca en conceptos o proposiciones teológicas cerradas. Dios se ha dado a conocer y lo ha hecho progresivamente. ¿Cómo? En la medida que el hombre ha ido percibiendo o aprendiendo. Así es como lo vamos conociendo más. Recordemos que Dios es muy grande e infinito y el hombre muy pequeño y limitado en su recepción de Dios por causa del daño que el pecado ha ocasionado. Qué hermosa sucesión y progresión de actos por parte de Dios para darse a conocer. La creación, la historia, los profetas y su máxima y última expresión, Jesucristo mismo. Esto explica la afirmación suprema de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Iniciemos nuestra clase como de costumbre, hermanos. Está dividida en 3 puntos. Vamos a irla desglosando de la siguiente manera. Como punto 1, hermanos, dice así: como Cristo es la revelación de Dios. Esto nos vamos a estar basando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en los versículos del 8 al 11. En el versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe aparece en los evangelios como un hombre práctico y objetivo. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 7, por ejemplo, lo encontramos diciéndole a Jesús que una gran cantidad de pan no bastaría para alimentar a 5,000 personas. Si gustan, luego lo leen, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad?, referente a esto, ¿verdad? Ahora que Jesús, nos volvemos al capítulo 14, hermanos. Ahora que Jesús está hablando de alejarse por un tiempo para preparar lugar para nosotros, ahí en el versículo 2, ¿verdad?, del capítulo 14, les dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Les está comentando, ¿verdad?, lo que él iba a hacer. Y luego Tomás ha hecho una pregunta directa en el versículo 5. Le dice Tomás: Señor,
No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Felipe deseaba una señal, una porción del porvenir glorioso que les era reservado. Jesús le dice, yo soy el camino. Y Felipe pregunta, en otras palabras, ¿podríamos ver a dónde o a quién nos conduce este camino? O sea, imagínense estar hablando con Jesús, hermano, todas las dudas, las incógnitas, y ellos pues querían saber más, ellos querían conocer más de lo que Jesús les hablaba. Muchas veces ellos no entendían, como nosotros ahorita en este tiempo, muchas veces no entendemos, por eso es importante que estemos establecidos, como les recalco cada vez que puedo, en la palabra, leyéndola, escudriñándola, buscando quien nos enseñe. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros y que nos pueda compartir más ampliamente, ¿verdad?, lo que la palabra nos está queriendo decir, porque este es el medio por el que Dios nos habla, ¿verdad? Entonces, ellos querían saber más, ¿verdad? En el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. No me has conocido, le dice a Felipe. Jesús le reclama a Felipe por el hecho de que, habiendo estado con ellos por casi 3 años, él no había comprendido su carácter y su persona. El versículo, ahí mismo en el 9 al final, ¿verdad?, que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, él se está dando a conocer como lo que es, ¿verdad? Dios, sabemos que Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Él les está enseñando, mostrando cómo lo hace con nosotros, ¿verdad? Cómo lo hace saber a través de toda la palabra, para que sepamos y conozcamos, ¿verdad?, que Él es un Dios, un solo Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo es también, sintió, o sea, Dios a través de Jesucristo sintió todo ese dolor, todo lo que Jesucristo vino y vivió como un ser humano como nosotros, ¿verdad? Entonces, Él les comenta, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Colosenses 1:15 se afirma que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si gustan buscarlo, hermanos, para que ustedes corroboren que lo que yo estoy diciéndoles es la palabra de Dios. Jesucristo es la presencia de Dios en nosotros. Pablo dice también en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Conocer a Jesús equivale a conocer al Padre. No hay pierde, hermanos. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ya conocemos a Dios nuestro Padre, lo tenemos con nosotros. Y si recordamos también que cuando recibimos a Jesucristo somos sellados con el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad en nosotros, ¿verdad? No va a haber ya más lugar a dudas, temores, hermanos, todo vamos a poder disipar muchas situaciones que no conocemos, que no entendemos, y poco a poco lo vamos a ir escudriñando más y más la palabra, de manera que nos va a hablar cada día más, ¿verdad? El versículo 10, ¿verdad?, dice así, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Existe una unión perfecta entre el Padre y el Hijo. Se afirma el monoteísmo, como les estaba yo comentando, pero aún más se declara lo que Pablo nos ayuda a entender después, de lo que dice en Filipenses 2, versículos 6 y 7. Dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense qué cosa tan tremenda. Jesucristo pudo haberle dicho a su Padre, ¿sabes que yo no quiero ir y sufrir y padecer y vivir como un mortal? Si yo soy tu hijo y estoy aquí a tu lado, ¿por qué tengo que hacer eso? Él no dijo eso.
Él obedeció a su Padre y entregó su vida para que tú y yo tuviéramos esperanza de vida eterna, para que tuviéramos la oportunidad de ser rescatados de nuestra manera de vivir, porque pues nacemos con el pecado original. Entonces tenemos ese problema, esa situación de llevar en nuestra carne toda la maldad del pecado, y solamente Dios puede darnos una vida nueva. Entonces es a través de Jesucristo que esto puede suceder. Dios es lo que quiere, Él nos busca, y Jesucristo es el único intermediario entre Dios y nosotros. Veamos el versículo 10 al final, que dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. O sea, el Padre, Jesucristo le da toda la honra a Dios, su Padre, ¿verdad? O sea, sabemos que Dios hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, como también nosotros somos llamados, hermanos, a hacer las obras por medio de Jesucristo. También podemos tener la autoridad que tuvo Jesús, porque Él nos la enseña a través de su palabra. Dice, ¿verdad?, que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, podemos hacer que las montañas se muevan. Podemos hacer, hermanos, que a través de nuestra boca Dios obre milagros. Todo va a radicar en la fe que nosotros tengamos en que Dios, de verdad, toda la palabra de Dios es verdad. Debemos de creer eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que hizo Jesús eran una afirmación de la acción directa de Dios en su interés por salvar a la humanidad. Eso era lo que quería. El versículo 11, hermanos, dice así: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Repite el concepto del versículo anterior, del versículo 10, dada la importancia y profundidad de la verdad comunicada. De otra manera, creedme, dice así el versículo, por las mismas obras. O sea, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago, ¿verdad? Jesús apela a las evidencias, a los hechos que hizo, ¿verdad?, que hizo a través del Padre. O sea, el Padre lo hizo a través de Jesucristo. El Padre puede transformar nuestras vidas a través de Jesucristo. Necesitamos tenerlo en nuestro corazón, abrirle las puertas de nuestro corazón y decirle: entra a morar en Él, ayúdame a tener una nueva vida, a poder tener un cambio total en mi vida que no me ha sido del todo satisfecha, en la cual he estado haciendo lo que yo quiero a mi parecer y ya no me sirve esto. Quiero tener una nueva vida en ti, Señor. Reconozco que tú eres el único que me puede ayudar, que yo soy un pecador, como dice tu palabra. Todos somos pecadores. Entonces yo quiero dejar de serlo, aceptar a Cristo, y así Dios va a empezar a obrar a través de Jesucristo en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Continuamos, hermanos. El punto número 2 dice: cómo Dios ha hablado por medio de Cristo. Ahora nos vamos a ir al libro de Hebreos. Vámonos un poco más adelante de ahí de donde estamos. Busquemos el libro de Hebreos, por favor. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. El versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Como se ha visto en estudios anteriores, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo ha hecho por medio de la naturaleza. El Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está Dios hablando por medio de la naturaleza. Romanos 1, del 18 al 20, también es otra manera de cómo Dios nos habla. Déjenme, les leo esta porción de la palabra. Romanos 1, los versículos 18 y 20. Si gustan
seguirme con sus vistas, ¿verdad? Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien. Dios ha hecho sus mejores esfuerzos, hermanos, para facilitar a la humanidad la comunión con Él. En todas las religiones se observa al ser humano esforzándose por buscar a Dios. En el cristianismo es Dios el que nos busca, hermanos. Dios siempre nos está buscando constantemente. Y nosotros muchas veces pues hacemos oídos sordos, pero Dios siempre, en cada momento, está buscando tener una relación con cada uno de nosotros. Es Él el que se esfuerza y busca al hombre. El versículo 2, en donde estamos ahí en Hebreos, ¿verdad? Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, en el tiempo pasado así nos hablaba. Ahora en estos postreros días, dice así, nos habla por el Hijo. Jesucristo es la palabra hecha carne que Dios ha pronunciado. Él es el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Hacia Jesucristo se mueven todos los eventos y actos de Dios. Hacia Él, ¿verdad? Todo nos lleva a que si nosotros buscamos y seguimos a Jesucristo, pues vamos a estar en sintonía con nuestro Creador, que es Dios, ¿verdad? Entonces, así es, hermanos, no dudemos en buscarlo así de esta manera, en aceptar a Dios también así de esta manera. Muy bien. El autor de Hebreos pasa a enumerar las credenciales de Jesucristo en una manera sencilla, pero profunda y acumulativa. Lo vamos a desglosar en 7 puntos. Ahí en el versículo 3, estamos en Hebreos 1, versículo 3. Dice así: a quien constituyó heredero de todo. Dios, como autor del universo, ha entregado a su Hijo como un regalo o herencia la posesión de todo lo creado. Jesús tiene el poder de decisión sobre todo lo creado por su Padre. Y por eso es tan importante, hermanos, que conozcamos de la palabra. Teniendo nosotros a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos también poder para muchas cosas, hermanos, que a través de la palabra nos vamos dando cuenta. Entonces, Jesucristo tiene poder sobre toda la creación de lo que hizo su Padre, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante en el versículo 3. Dice: y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo no fue un elemento pasivo en la creación, fue más bien el agente por medio del cual Dios hizo el universo. Más adelante dice: Él es el resplandor de su gloria. Jesucristo, recordemos, es Dios hecho carne y por lo tanto fue una limitación que Dios aceptó. Al encontrarnos con Jesucristo, vemos el resplandor de algo mucho más grande y glorioso, la totalidad de Dios. Más adelante nos dice el versículo, estamos en el 3, y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo en su persona contenía la esencia misma de la deidad. Jesucristo es Dios. Y luego nos dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, hermanos. Nuestro versículo afirma: Dios es mayor que la creación y la sostiene con amoroso y constante cuidado. Así es, ¿verdad? O sea, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué maravilloso es, ¿verdad?
el punto número 6, ahí en el versículo 3, seguimos leyéndolo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El acto de la cruz, el derramamiento de su sangre, es el medio por el cual limpia nuestros pecados. Jesucristo es nuestro mediador. Él se ganó ese derecho, hermanos. Nosotros, gracias a que Él tuvo la misericordia de morir por cada uno de nosotros en la cruz, tenemos esa esperanza de vida nueva, eterna, buena, diferente, hermanos. No perdamos la oportunidad de dejarle a Dios, como lo veíamos la semana pasada, que Él sea el que lleve el timón de nuestra vida, hermanos. Dejémosle gobernarnos, dejémosle que nosotros nos menguemos, como decía Juan, ¿verdad? Yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Muy bien, el punto 7 de este versículo 3 nos dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de su muerte, Cristo resucitó y ascendió a los cielos para estar al lado de su Padre en el lugar que siempre le ha correspondido. Hermoso, maravilloso, cómo en estos 7 puntos nos desglosa el versículo 3 todo, ¿verdad? Todo lo que Dios, cómo lo constituyó como heredero a Jesucristo, por medio de Jesucristo hizo también el universo, cómo estuvo presente Cristo, ¿verdad? Cuando estuvo Dios haciendo las cosas en el universo, cómo es el resplandor de su gloria, cómo es la imagen misma de su sustancia, cómo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesucristo. Y luego en el 6 nos habla que habiendo efectuado la purificación, cómo efectuó la purificación de nuestros pecados a través de la muerte y muerte de cruz, con su sangre nos limpió, nos lava, nos purifica, hermanos, qué barbaridad. Y luego, como el punto 7 que les acabo de comentar, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí es donde Él estaba y donde volvió, a donde corresponde, a donde a Él le correspondía estar. Muy bien, veamos el versículo 4. Para terminar este punto, dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. La palabra clave aquí es nombre. El nombre indica por su significado la posición, el lugar o la preferencia que Cristo tiene delante del Padre, la de Hijo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Con todas estas credenciales, propiedades de su naturaleza, es que Cristo nos ha hablado de su Padre. Ahora acerquémonos a una verdad suprema y práctica. Veamos ya por último el punto número 3, que nos habla cómo Cristo llega a ser para nosotros la palabra. Esto va a estar basado en el capítulo de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, hermanos. Vayamos allá, son los últimos libros de la Biblia, es un poquito antes de Apocalipsis, si gustan buscarlo. Es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el versículo 1 dice, lo que era desde el principio. Así empieza el versículo. Es una referencia al verbo de vida Jesucristo, quien es eterno. Si nos vamos, hermanos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a leerlo despacito para ver qué nos dice. Dice así la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, aquí nos está narrando Juan cómo estaba Dios y Jesucristo actuando, obrando en la creación del mundo. Esto es nada más para que nosotros estemos bien conectados con lo que yo les estoy contando. Es
la palabra de Dios. Volvamos a primera de Juan. Ahí en el versículo 1, ¿verdad? Como estábamos leyendo, luego ahí el apóstol Juan menciona en qué manera ocurrió su encuentro y experiencia con Cristo. Y menciona, fíjense bien, hemos oído, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Entonces, el oído, la vista y lo palparon. La totalidad de su ser daba testimonio de la realidad de su relación con Cristo, ¿verdad? O sea, él estuvo con él, Juan estuvo con él. El versículo 2 dice, la vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna. Juan dice, testificamos. Para ser testigo, en el grado de confiabilidad al cual él hace referencia, una persona tenía que haber experimentado aquello de lo cual habla. O sea, Juan era testigo, por eso lo hablaba con fidelidad, con seguridad. Él estaba convencido porque él estuvo con Cristo. Luego el versículo 3 dice, ¿verdad? Lo anunciamos para que vosotros también tengáis comunión. Para que, dice así, lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El anhelo del apóstol Juan es que sus lectores se reúnan con ellos en una relación fraternal, íntima y total. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Fíjense bien, nuestra comunión es con el Padre y con Jesucristo. Eso es lo que todos debemos de tener en mente, el tener esa comunión con Dios, con Jesucristo. Y Juan aquí nos lo está compartiendo de esa manera. Yo estuve, dice Juan, yo lo palpé, yo viví con Cristo y quiero que ustedes también tengan esa comunión que yo tengo con Él, con el Padre, con el Hijo, que ustedes también la puedan tener. Así debe de ser. Y comunión traduce koinonía, o sea, koinonía se traduce como comunión. Un término muy difícil de traducir. La idea es que el vínculo fraternal surge y desemboca alrededor de la persona de Jesucristo. Sin Jesucristo como el centro de la comunión, simplemente ocurre una asociación de personas, un producto humano. La legítima koinonía, hermanos, ocurre solamente cuando cada persona en el grupo ha experimentado por sí mismo a Jesucristo. Cuando realmente hemos tenido esa comunión con Cristo, hemos sentido que Dios nos buscó, nos encontró, nosotros lo sentimos, abrimos nuestro corazón, le pedimos a Cristo que entre a morar en Él, ¿verdad? Entonces es ahí esta palabra koinonía que viene a tener valor, hermanos. ¿Por qué? Porque es con Jesucristo mismo, ¿verdad? O sea, ahí es legítima esa comunión, ¿verdad? Entonces, esto solamente puede ocurrir cuando nosotros hemos tenido una experiencia por medio de Cristo. Muy bien. Y luego el versículo 4, ya por último, dice así, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hablar y escribir acerca de Cristo, el verbo de vida, traer a otros al encuentro con Él, es convertirse en agentes comunicadores de la palabra. Jesucristo, cuando cada persona se encuentra con Jesucristo, su gozo llega a ser total, completo y duradero. Y es una realidad, hermanos. Créanme que antes de conocer a Cristo, por supuesto que no entendemos nada de lo que una persona cristiana nos viene y nos dice. Tu vida puede cambiar si tú aceptas a Cristo, puede ser muy diferente.
Y esto no quiere decir que no vayamos a tener problemas. También ya se los he compartido. La vida cristiana es difícil, hermanos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que aceptar que Dios quite todo lo que estorba en nuestra vida, y eso es difícil, es duro. Entregarnos en las manos de Dios para que Él nos vuelva a moldear, o sea, primero nos desmenuza, nos despedaza para volver a ser un buen vaso de barro, ¿verdad? En las manos del mejor alfarero, y nos da una nueva esencia, una nueva vida, y por supuesto que nuestra vida cambia y vamos a tener aflicción, claro, Jesucristo nos lo dejó dicho en la palabra, pero dijo Él también, pero confiad porque yo ya he vencido al mundo. En esa comunión es que debemos de vivir con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Él vino y nos dejó toda esta enseñanza a través de la palabra para que tengamos esa confianza, esa seguridad de sabernos libres ya del pecado. Lo que nosotros hicimos en el pasado, Dios ya lo limpió con la sangre de Cristo, y que nosotros en adelante pues debemos de cuidar esa vida, de no volver a cometer las mismas errores, equivocaciones que hicimos en el pasado, hermanos, el cual nos trajo dolor y sufrimiento en nuestros corazones, en nuestra vida, maltratada, como nosotros hayamos tenido una vida antes de Cristo, hermanos. Entonces necesitamos que esto cambie a través de este acto que Jesucristo hizo con nosotros. Por último, déjenme nada más comentarles. La seguridad y el gozo de nuestra salvación dependen de la obra hecha por Jesucristo y de las promesas que Él ha dado a sus seguidores. Así Cristo llega a ser para nosotros la palabra de vida. Esto es, de veras que cuando estuve leyendo esta clase, hermanos, me dio tanto gusto que me hubiera tocado a mí compartírselas, de veras que es grande, grande Dios, puede hacer grandes cosas, porque permítanme decirles, hermanos, un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. De veras que yo tengo 31 años de ser cristiana y mi vida ha cambiado, pero sobremanera, hermanos. Y Dios ha moldeado mi vida también demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro que porque yo lo he querido y lo he permitido, porque Dios no viene y se impone sobre las personas, ¿no? Tenemos que tener conciencia de permitirle eso, ¿verdad? De querer nosotros que Él haga las cosas, que yo ya no quiera ser como era y permita que Dios sobre en mi vida. Y así, ¿verdad? Poco a poco. A través de todo este tiempo, hermanos, créanme, no hay nada que me haga querer volver a lo que yo viví en mi pasado antes de Cristo. No, hermanos, no, para volver al mundo, volver atrás, es algo que no consideraría jamás, ¿verdad? La nueva vida que Cristo me dio a mí a partir de ese entonces, no la cambio por nada. Y les hago saber esto, hermanos, para que ustedes tengan la fortaleza de querer tener ese cambio en su vida, de dejar que Jesucristo entre a morar en sus corazones y haga la transformación, que ustedes permitan que su vida, que su yo interior mengue cada día más y más para que Cristo crezca y crezca en ustedes, que el Espíritu Santo con el cual somos sellados cuando aceptamos a Jesucristo, hermanos, ese Espíritu va a ser el que crezca en nosotros, porque Jesucristo lo prometió, ¿verdad? Me voy, pero les dejo un consolador, y el consolador es el Espíritu Santo. Y sabemos que tanto Dios como Jesucristo como el Espíritu Santo es una misma persona. Entonces, seguimos contando con Dios, con Jesús en nuestra vida, hermanos, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Que ninguna persona les robe esa verdad, ese deseo, hermanos, de querer permitir que Dios haga la obra completa en sus vidas, que Él les haga ver cuál es el propósito por el cual los buscó a cada uno de ustedes, porque quiere que ustedes hagan algo para Él.
pero va a redundar en bendiciones para sus vidas. No se cansen de buscarlo, de leer, de buscar, de escudriñar en su palabra qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. No se cansen, hermanos, háganlo, busquen ayuda, busquen una iglesia donde congregarse. No desechen, hermanos, esta oportunidad que Dios les está brindando mientras hay esperanza de poder encontrarse con Él. Me da mucho gusto haberlos saludado. Espero que esta lección sea de edificación, de bendición para sus vidas. Y aquí los espero el próximo domingo para continuar con otro tema. Que Dios los bendiga. Hasta luego.